¿Cómo escribir diálogos? ¿Qué cosas tener en cuenta para escribir diálogos en las escenas? Bien. Esta es clave. Es clave. Siempre cuando estás... Lo que recomiendo siempre es, antes de mandarte a escribir los diálogos, eh, pensar para qué existe esa escena. ¿Por qué tu personaje va a adentrarse en esa escena, en esa situación? Bien. De ahí va a salir el diálogo. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los diálogos? Cuando un diálogo no funciona, es por lo general por un simple problema de base. Vamos a empezar por el principio. O sea, ¿qué es lo más importante a la hora de escribir diálogos? Es ver cómo las personas hablan, ¿bien? De verdad. Yo soy... Para mí. Para mí. Hay otras personas que les gusta otro tipo de cosas. No sé. Para mí, yo, Nacho Sesma, vivo en Argentina, en Buenos Aires. Lo primero que presto atención es... Veo cómo las personas hablan. Básico. ¿Entendés? Básico. Si es un mecánico, ¿cómo hablan los mecánicos? ¿Cómo va a hablar este mecánico? ¿Cómo habla un abogado? ¿Cómo habla un médico? ¿Cómo habla un académico? ¿Cómo habla un pibe de 14 años, de clase media? O sea, es ver cómo las personas hablan, ¿bien? Eso es básico, pero es tan básico que me arrepiento de haberlo dicho igual. Ya me arrepentí. Ya me arrepentí. Me siento un idiota aclarándolo, pero bueno, no importa. Básico. Olvídate de eso. Grabalo acá en el cerebro y tomalo como algo fundamental. Bien. Después es, ¿por qué la mayoría de los diálogos no funcionan o no funcionan bien para esa escena? Es porque no están conectados con el sentido de la escena, no están conectados con el deseo del personaje. Lo primero que tenés que pensar cuando un personaje entra en una escena y va a hablar con alguien es, ¿qué quiere mi personaje? ¿Qué quiere en esta escena mi personaje? Y todo el diálogo que vos escribas tiene que estar en función al deseo de tu personaje en esa escena. ¿Bien? Básico. Básico. De esa manera va a funcionar el diálogo. Todo el diálogo tenés que escribirlo en función al deseo de tu personaje en esa escena. Pensá en esto. Pensá en la vida. Pensá en la vida cotidiana. Nadie dice algo a menos que quiera algo. Básico. Nadie. Vos, yo, mi vieja, tu tío, tu primo. Nadie habla y dice algo a menos que quiera algo. Saber algo, confesar algo, explicar algo. Algo siempre alguien quiere saber, tiene deseo de decir. ¿Bien? Entonces, tu personaje tiene que ser igual. Es más, mucho más que en la vida cotidiana. ¿Bien? En la vida cotidiana uno puede tener ganas de hablar y estás hablando, pero tampoco igual, tampoco están así. Nada es porque sí, ¿entendés? Entonces, pensá en eso, pensá cuál es el deseo de tu personaje en esa escena, qué quiere tu personaje. Haz este ejercicio. Escribiste una línea de diálogo. El perro no para de llorar, papá, ¿qué pasa? Hay un gato afuera, por eso está como loco. Bueno, escribís una línea de tu personaje y la mirás y decís, ok, ¿cuál es el sentido de esto que está diciendo? ¿Tiene sentido con el deseo de mi personaje en la escena? No. Bien, transformala, modificala, buscaré la vuelta. Terminé de escribir toda una escena y mirá, línea por línea. ¿Esto que está diciendo tiene sentido? ¿Tiene sentido en mi personaje? ¿Tiene sentido en lo que quiere en la escena? Si partís de ahí, siempre partir de lo más chiquitito es lo mejor para ir de a bombones hacia el kilo, me dijo Damián Moon, el productor de mis pelis. Crack. Bueno, eso por un lado. Fundamental. Pensá en esto. Pensá que uno piensa, bueno, quiero que haya conflicto. Quiero que haya conflicto. Entonces voy a agarrar a dos personas y las voy a poner a pelear. Las voy a poner a discutir. Así hay conflicto, así hay tensión en la escena. No.
Dos personas discutiendo no generan conflicto. Dos personas discutiendo puede ser interesante, un poquito más o menos, porque es divertido que estén discutiendo. Pero eso no genera conflicto en la escena. Eso no genera ningún tipo de cambio dramático, de transformación dramática. Ningún tipo de avance en la historia. Ningún tipo de avance en el conflicto de la historia. ¿Bien? Lo que genera conflicto es un personaje necesitando algo. Un personaje queriendo conseguir algo. Eso es lo que va a generar conflicto. ¿Bien? Básico. Eso es lo más básico para escribir diálogos. Lo más básico. Un tip. Por lo general, esto es un tip de guión que quizás no te lo va a decir nadie. Nadie te lo va a decir. Te lo voy a decir yo. Pero lo puedes comprobar mirando las películas que te gustan. Buenas, si son buenas. Por lo general, es interesante. Esto es un tip. Es interesante cuando hay un diálogo entre dos personas diferentes. Entre dos personas distintas, ¿bien? Que haya contraste, ¿ok? Entre las dos personas que están hablando. Ejemplo, 1,5 millones de ejemplos. 1,5 millones de ejemplos. Leonardo DiCaprio, pobre. Un pobre, hablando con Rose, millonaria en Titanic. ¡Pum! Contraste. Contraste. El personaje de Mark Zuckerberg hablando con los abogados en el juicio que le están haciendo ahí. Contraste. Contraste. Un ladrón hablando con un policía. Contraste. Los Intocables. Creo que es Los Intocables la traducción. El pibe de la calle que viene, canchero, con mucha calle encima, el negro, hablar con el que está paralítico en la silla de ruedas, que es millonario. Contraste. Contraste. ¿Ok? El contraste es clave. Eso es un tip para hacer todas las escenas de conversaciones y lo que fuere más interesante. Es como un pintor que pinta y usa colores cálidos con colores fríos y hay contraste. ¿Bien? Hay un conflicto constante en eso. ¿Bien? Básico. Estoy tratando de pensar algo más, pero para mí eso es lo más clave al momento de escribir diálogos. Te voy a tirar una terrible. ¿Te tiro una terrible? Te voy a tirar una terrible. No te la voy a tirar, la voy a dejar para otra. Así no mezclo las cosas. Pero bueno, cosas básicas para escribir diálogo. Lo que tenés que tener en cuenta, ¿bien? Acordate, es clave un personaje entra en una escena y sale de una manera diferente a la que entró. Cambio dramático. Bien. Nada. Presta atención en eso y va a estar bien. ¿Vas a dejar de llorar?